Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos jugando con unos ovillos de lana y la cerveza helada, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como pregunta: ¿el nihilismo encontró su justificación en las antipartículas? Demócrito se ríe de nosotros. Entre verdes colinas, decoradas con capitolios, monumentos, mercados, plazas, templos de blanco mármol y estatuas de colores vivos, un sendero de tierra nos conduce a un alto jardín floreado. Ya es de noche, por lo que se han puesto antorchas para que la gente pueda verse los rostros mientras conversan. Entre vino y frutas, en esta sobremesa griega se llegarán a unos pensamientos que no abandonarán al resto de la humanidad. Sentado sobre una piedra está un viejo hombre a la vista de los demás. Algunos están de pie y otros apoyados en el suelo, mirándolo con mucha atención e incertidumbre. Él, con su túnica blanca y roja, su larga barba blanca y una gran sonrisa que acompaña su constante reír, está comentando cuál ha sido su mayor descubrimiento sobre física. Parece que está charlando con algunos escépticos. Oigamos qué están diciendo. El movimiento es imposible en un lugar que está lleno, por lo que debe existir un espacio vacío, y qué mejor para ocuparlo que pequeños átomos separados que puedan juntarse. Nada más necesitas para que funcione el universo. No puede ser todo eso. Átomos y vacío. Sí, ¿por qué no? Piénsalo un poco. ¿Cómo se moverían las cosas? ¿Cómo crecerían o morirían? Mira esas uvas. Si no fueran compuestas por algo, ¿cómo las sentirías, comerías y beberías? Y si no habría vacío, espacio para su movimiento, ¿cómo las transformarías en vino? Un universo sin movimiento y sin átomos estaría sólido y muerto. Pero este universo está lleno de vida, en él todo se transforma. No nos pongamos tristes porque todo cambia y se mueva. Solo regocíjate por las infinitas posibilidades que nos da el universo de ser, observar la luna en el cielo, los frutales, aquellos gatos o nuestras propias túnicas. Pero un universo como ese no tendría lugar para los dioses, para los milagros, para el destino. ¿Cómo que no lo tendrían? ¿No te parece milagroso cómo crece la vid o cómo nada el pez? El destino de todo es el azar, el cambio perpetuo. Pretenden conseguir más es solamente nuestro miedo al vacío. No le temamos a la muerte o a la falta de cuidadores del cielo. Es preciso que uno dirija el ánimo a lo factible y se contente con lo que está a su alcance. Aún así, en ese mundo no habría lugar para la felicidad, la alegría. ¿Qué regocijo podemos tener en un universo finito, en una vida sin promesas de eternidad? La felicidad, dices, una felicidad eterna. Pero si no es necesario algo como la eternidad para ser feliz. Esta consiste en el conocimiento de la naturaleza que promueve la ausencia del miedo en nuestros ánimos. Es el estudio científico el que da lugar a la paz del alma. Regocijémonos como existimos. Nuestra composición atómica es única. Tenemos el privilegio de ser nosotros mismos. Allí tienes la fuente y garantía de nuestro júbilo y de nuestra dicha. Por eso, brindemos por los átomos que nos hacen a nosotros y al vino de nuestras copas. ¡Salud! ¡Salud!
Aunque este diálogo haya sido ficticio, no deja de respetar el espíritu científico del filósofo que ríe, Demócrito de Abdera, nacido en el 460 a.C. y fallecido en el 370 a.C., quien por su materialismo Platón lo convirtió en su enemigo jurado al punto de que le prohibió su entrada en su academia y de ordenar que se quemen todos sus escritos. Ya hablaremos algún día de las tesis epistémicas en algún especial griego sobre Demócrito. Pero Demócrito en este caso lo traemos a colación porque es el primero en proponer un modelo atómico de la existencia, mucho antes que Dalton, que Bohr, que Schrödinger. Él propuso la existencia necesaria de una estructura invisible y minúscula que compondría y posibilitaría todo lo existente. Esta maravillosa intuición abrió las puertas de una senda científica que aún hoy existe: el estudio de las partículas del universo. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, el modelo del átomo en Demócrito era algo sencillo. Existe algo que es lo más pequeño, con la capacidad de moverse, agruparse y separarse con otros. Y esto diminuto se mueve por un lugar especial que se llama vacío, cuya característica es que está, vacío. Como nos relató Demócrito, el átomo se mueve de aquí por allá, chocándose y juntándose con otros átomos, formando tanto una semilla como una galaxia. Esta teoría tiene dos supuestos maravillosos. Primero, debe existir algo diminuto, indivisible y dúctil, capaz de formar todo lo que hay en el universo, que se llama átomo, del griego átomo, es decir, que no se puede cortar. Átomo significa literalmente eso, que no se puede cortar. Segundo, debe haber una contrafuerza o una antiexistencia del átomo. No es el enemigo mortal tipo de la Confederación Galáctica de Buzz Lightyear, o no es algo destructivo como puede ser el agua y el fuego, o la madera y el fuego, o el petróleo y el fuego. Bueno, el fuego es muy destructivo. Sino que esta antiexistencia o contrafuerza es su equilibrio, es la respuesta necesaria a este átomo. ¿Saben de qué hablo? Bueno, les hablo del vacío, lo acabo de decir hace un rato. Es lo que no está lleno, es lo desierto, lo hueco. Pues, ¿qué sentido tendría para un griego que existiera algo que lo único que hace es llenar si no hay algo que llenar? Esta teoría democritiana de los átomos se mantuvo en vigencia con sus pros y sus contras por, a ver si yo supongo que este filósofo la propuso más o menos en su mayoría de edad, allá por el 430 a.C. aproximadamente, y el modelo atómico que recién logró suplir, es decir, cambiar esta idea que propone Demócrito. O sea, hubo otros modelos, pero el que tuvo éxito, que realmente cambió, fue allá en el 1808. Estamos hablando que la teoría de Demócrito tuvo una vigencia de 2238 años. ¡Fua! Es que, antes las cosas se hacían para durar, o quizás algunas ideas son testarudas, es decir, estamos hablando de una idea de 2000 años. Tiene más antigüedad que el cristianismo. Qué curioso, me acabo de dar cuenta de eso. Ahora, vamos a lo jugoso inmediatamente. Demócrito la pifió. Lo más pequeño no es el átomo, sino que el átomo está compuesto de lo que se llaman partículas subatómicas. Siempre la genialidad de los nombres de científicos son muy poéticos. Es decir, ¿cómo ponemos algo que está debajo del átomo? Y subatómica, fácil. Esto no es una explicación, no estoy haciendo una explicación del modelo estándar de la interacción de partículas, que eso habrá que darle lugar en un episodio propio, sino que lo que quiero hablar acá es de las antipartículas. Pero primero lo primero. Vamos a hacer una simple recapitulación del átomo. El átomo tiende a estar conformado por tres partículas: los protones, que tienen una carga eléctrica positiva; los electrones, que tienen una carga eléctrica negativa; y los neutrones, que carecen de carga eléctrica. En general, la mayoría de los átomos están conformados por estas tres partículas. Hay átomos, como por ejemplo el hidrógeno 1, que no tienen neutrones, es decir, no tiene aquellas partículas que carecen de carga eléctrica, o el hidrón, que no tiene electrones, es decir, no tiene partículas con carga eléctrica negativa. Pero ellos no van a estar invitados a la fiesta de este podcast.
por hoy. Entonces tenemos estas tres partículas llamadas subatómicas, pues de su combinación se forman los átomos. Por ejemplo, un electrón dando vueltas y un protón en el núcleo te dará uno de los elementos más comunes del universo, el hidrógeno. Pero si de común en todo el universo queremos hablar, vamos a pensar en algo mejor, en el carbono, con el número bestial: 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Perdón. Retomando, en cualquier átomo el protón y el neutrón están en el núcleo mediante la fuerza nuclear, y los electrones se mueven alrededor por la fuerza electromagnética. Por eso el núcleo atómico puede entrar en fusión, es decir, el cambio de estado tipo bomba atómica, o simplemente desintegrarse gracias a la desestabilización de la relación protón-neutrón. Por ejemplo, muchos neutrones pueden causar un caos radiactivo. ¡Cuidado, hombre radiactivo! Mientras que el electrón se conglomera electromagnéticamente, qué adverbio, electromagnéticamente, formando una nube alrededor del núcleo hecho con el protón y el neutrón. Algo así como que el protón siempre está pegado al neutrón, trata de tirarle onda, ¿no? Mientras que hay un celoso electrón dando vueltas, chismeando, diría en mi barrio, stalkeando, dirían mis alumnos adolescentes. ¿Pero qué nos dice esto? Primero, que hay varios tipos de átomos, todo depende de la combinación de sus partículas elementales, ¿no? Y segundo, que según cómo se junten estos átomos, tendremos distintas composiciones de la materia. El agua, por ejemplo, la molécula H2O, o el conjunto de dos hidrógenos y un oxígeno, que tiene 2 hidrógenos, aquí ya tendríamos 2 electrones y 2 protones, y un oxígeno, que aquí tendríamos 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. Es decir, que el agua está compuesta por 28 subpartículas. ¿Sabés qué hago yo con 28 subpartículas? Y mira, te puedo hacer una molécula de hierro y construirme una reja, y me sobrarían 2 partículas para después. O me haría una molécula de calcio y arreglarme el hueso quebrado, y me sobrarían 8 subpartículas. Con ellas me hago 4 moléculas de helio y ando con la voz aguda para todos lados. Bueno, parece que este poder de combinación no tiene límites. Pero sí hay un límite. Y no solo me refiero a la inestabilidad que ocasiona juntar muchas subpartículas, pues incluso los grandes malabaristas tienen un límite físico de equilibrio dinámico. Al límite que me refiero es el que nos convoca, las antipartículas, los padres de la antimateria, de todo aquello contrario a lo que he ido listando. Una fuerza que parece cumplir el rol del vacío democristiano, su inesperada simetría, el Joker de Batman, el Master de Doctor Who, el Heidegger de Husserl. Las antipartículas fueron previstas por el grande de Paul Dirac, nacido en 1902 y fallecido en 1984, o sea, hace muy poquito. Allá por 1931 en Inglaterra, Dirac, tratando de entender cómo los electrones son tan empalagosos electromagnéticamente con los protones y neutrones, y por qué generan niveles, es decir, a veces de 8 electrones, 2 más cerca del núcleo que los otros 6 restantes, Dirac propondrá que los electrones se mueven con cierta frecuencia, con cierta velocidad y con cierta oscilación, es decir, se mueven como ondas. Y como todo lo que tiene onda, cada uno tiene su ritmo, su pulso, flow diríamos nosotros, o, según la ecuación de Dirac, su probabilidad de estar en tal o cual nivel o circunferencia del átomo. La consecuencia de la ecuación de Dirac es que a todo ritmo o a todo giro debería haber un contrarritmo o un contragiro o contraspin, si queremos ser más técnicos, y debe haber esto porque si no habría energía que desaparece, y como bien sabemos, la energía no se destruye, se transforma. Este contraelectrón era una locura. El electrón es negativo por cómo se mueve. Lo único positivo de las subpartículas era el protón. Y un electrón que tuviera otro spin, es decir, que girara de otra manera, que tuviese otro ritmo, sería un negativo de lo positivo. Es decir, electromagnéticamente hablando, una locura. De igual manera, Dirac postuló el antielectrón,
Le puso un nombre, el positrón, para mantener lo que Demócrito quiso mantener con el vacío, la simetría física. Dirac quería mantener la simetría física y dijo, bueno, debe existir algo más, el positrón debe existir, así como Demócrito debe haber algo más que los átomos, porque si solamente hubiese átomos no habría movimiento, necesitamos el vacío. Y Dirac diría que para que no se pierda energía en los cambios de las circunferencias y de los niveles de los átomos, en los movimientos de electrón, debe existir un contraelectrón, un antielectrón, un shocker para este Batman. Es el positrón. ¿Tenía pruebas? Ninguna. Pero ¿para qué te cuento que el entrometido de Carl Anderson, nacido en 1905 y fallecido en 1991, el físico, no el cantante, no, el cantante es otro, con 27 años, alguien así como vos, como yo, como mis gatos, descubrió en 1932 el positrón en una cámara de niebla, que no es una caja con humo. Es un dispositivo, la cámara de niebla, que es como una caja de zapatos transparentes para jugadores de básquet, ¿no? En donde se ioniza el vapor de agua. Sobre el vidrio se generan líneas que no son otra cosa que el camino de las partículas con cargas eléctricas. Luego, un poco de imán y ¡paf! Electrones positivos. Anderson salta y encesta. El equipo de Dirac gana la partida. Ya luego se descubre el antiprotón en 1955 por Emilio Segre, nacido en 1905 y fallecido en 1989, y por Owen Chamberlain, nacido en 1920 y fallecido en el 2000, o sea, estamos hablando de gente muy cerca. Y en 1956 Bruce Koch descubrirá el antineutrón, nacido en 1916 y fallecido en 1994. Ahora, ¿aún no me creen que las antipartículas cumplían el valor del vacío democritiano? Bueno, escuchen esto y se sorprenderán. En su conferencia de 1933, en la gala de los premios Nobel, Dirac presentará su ponencia titulada Teoría de electrones y positrones. Y dice lo siguiente, una vez explicada su ecuación de por qué se distribuyen de esa manera los electrones. Cita: Hay otra característica de estas ecuaciones que ahora me gustaría discutir. Una característica que condujo a la predicción del positrón. Un electrón con energía negativa se mueve en un campo externo como si llevara una carga positiva. Pero no se puede, sin embargo, simplemente afirmar que un electrón de energía negativa es un protón, ya que eso conduciría a paradojas, a estados vacantes o agujeros. Estos agujeros serán cosas de energía positiva. ¿Lo ven ahora? El electrón de carga positiva o el positrón se predice porque teóricamente la simetría del universo demanda tapar los agujeros, los estados vacantes. ¿No sería para ello el vacío, para ser llenado? Por último, antes que esta cerveza se termine, de última podemos pensar que las antipartículas se propusieron como la contrafuerza solo como consecuencia de mantener la simetría lógica del universo, que no se pierda energía básicamente. Pero no significa necesariamente que las antipartículas sean las antípodas o el némesis de las partículas, algo así como el Voldemort de Harry o el Doctor Malito de Austin Power o Demócrito de Platón. Parece que va en contra del principio de la materia dejar de ser materia, así como del vacío dejar de ser vacío. Pero existe el fenómeno conocido como la aniquilación. Chan, 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 chan. Nombre de película tipo La Purga, ¿viste? Bueno, la aniquilación es el encuentro entre una partícula y una antipartícula, un electrón con un positrón, por ejemplo. El resultado de este encuentro no es un rebote, no es una división, sino una transformación radical de masa y energía. En el caso del choque de un electrón negativo, que sería el electrón clásico, el de toda la vida, contra un electrón positivo, que sería la versión como deslactosada del electrón, el resultado será que cada uno se transformará en dos energías específicas, por ejemplo, en dos rayos gamma, Y para los amigos. De nuevo, el electrón negativo más el electrón positivo es igual a 2Y o Y más. Estos rayos gamma son geniales para esterilizar elementos médicos, como para una cirugía, por ejemplo. Así, y con este último sorbo de cerveza, encontramos la transformación para evitar la anulación cuando se encuentran estas dos fuerzas. Así como cuando los átomos en el vacío forman la semilla, así las
partículas y las antipartículas se transforman en energía o en materia. ¿Qué tal? Bien, pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, con este episodio subimos la tercera animación de epistemología del canal de YouTube. Es una simulación del modelo de las ciencias de Popper. Si te animás y estás aburrido, aburrida, te invito a que agarres una teoría, un hecho, una tecnología científica y le expliques siguiendo la simulación. Mandámela y la comparto en alguna de todas mis redes, si es que hay algo, ¿no? Segundo, te tiro data de los libros que usé para esto. Bueno, la ponencia de Dirac, teoría de electrones y positrones, los artículos de Moreira y Mazzoni, el blog de Claudio Segovia y las traducciones de unos textos presocráticos de los equipos de Cordero, Lacrosse, Egerland, Bernabé y Guthrie. Tercero, ¿sabes qué más podés oír por iVoox, Spotify e iTunes? Bueno, escucha esto y te sorprenderás. ¿Quieres saber de filosofía y sexualidad? Escucha Transfilosofía todos los jueves y domingos a las 6 p.m. hora del centro de México, aquí en Ciencia Arcana Radio. Bueno, también tenemos La Tortulia, que es un podcast de drama humano elegante, El Cuento de Roma, un podcast que narra la historia de Roma como un cuento, Noviembre Nocturno, un podcast que se ocupa de historias y narraciones de todo tipo de terror, La Venganza será terrible, un clásico programa de radio argentino y que por ahora no se me ocurre ninguno más. Si se te ocurre, avísame y lo ponemos. Cuarto, si te gustó más de un 50% de este episodio, puedes compartirlo en algún conocido. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en Facebook, Instagram, WordPress, Spotify, iVoox, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre como educación para jóvenes. Allí puedes dejar preguntas, comentarios, insultos, fotos de gatos, lo que gustes. Salud y buenas ciencias.